Vamos a convocar al escenario a los referentes de Espacio Laborar, la licenciada Paula Martínez y el doctor Enrique Lorenzo. La luz. Bueno, uno de los requisitos indispensables para el desarrollo es la elaboración de políticas de Estado, que éstas deben trascender a sus pensadores en el tiempo y deben poder marcarnos un camino que, con independencia de los cambios de gobierno, que son propios de la alternancia democrática, no nos hagan poner en tela de juicio los constantes acuerdos que ya venimos alcanzando. Bien, en tiempos de grieta política, institucional y comunicacional, es posible, a través de los procesos de diálogo social, encontrar esta llave de acuerdos programáticos sin resignar cada una de las representaciones de origen. ¿Es la concertación social un instrumento útil ante la volatilidad política y la inestabilidad social? Sin dudas que desde el Espacio Laborar consideramos que es así. Exacto. A casi 40 años de la recuperación de la democracia, la política sigue siendo la herramienta de transformación de la sociedad. Por lo tanto, debemos generar una agenda compatible en el cual un escenario de convergencia política favorezca el desarrollo tanto económico como social. Muchas gracias, compañeros, compañeras y compañeros. El tema es la política, una agenda para el desarrollo argentino. Invito a este escenario a Carlos Leiva, profesor titular emérito de la FCE de la Universidad de Buenos Aires, director de la Maestría de Procesos de Integración de la UBA, fue secretario del Ministerio de Economía de la Nación, consultor del BID, del Banco Mundial, de la OIT, columnista de la revista Debate del diario El Economista y autor de Economía y Política en el tercer gobierno de Perón. Un aplauso para él. Convoco al escenario a Diego Bocio. Diego es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía de la Universidad de San Andrés. Fue director ejecutivo de la ANSES, diputado nacional y director del Banco Hipotecario y del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE. Es profesor de la Universidad Austral y miembro fundador de Equilibra. Quiero sumar, luego del aplauso a Diego Bocio, a quien va a ser la moderadora en este espacio y en este momento de la jornada. Alejandra Gallo, la periodista que ya estuvo con nosotros desde temprano en la mañana. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a esta segunda parte de este foro de debates, de ideas y de consensos. Venimos de una mañana de mucho trabajo, de un almuerzo muy rico y de una mañana en la que conversamos sobre temas de economía y también sobre la posibilidad de la inserción tecnológica y la educación. En mi opinión, hay un gran denominador común que recorrió esas dos charlas en esta mañana de mucho debate, consensos y oportunidades y también tensiones, ¿no? Que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la posibilidad de que para que la Argentina pueda seguir adelante y solucionar problemas que son muy dolorosos como la pobreza, no solo se necesita crecer económicamente, sino que se necesita sostener ese crecimiento, lo que técnicamente todos llamamos como desarrollo. El desarrollo económico es lo que seguramente va a permitir potenciar estos instrumentos necesarios para mejorar la Argentina. Y en ese sentido, qué mejor que este panel, justamente para que estos dos especialistas puedan darle
una mirada, cada uno desde su lugar, a este gran desafío que es convertir a la economía no solo en crecimiento, sino en desarrollo y mayor equidad para todos nosotros. Diego Bocio. Bueno, me voy a... Buenas... Epa. Bueno. Buenas tardes. Yo les voy a recordar lo que les dije en los paneles anteriores. Recuerden que pueden ir participando con sus preguntas, que nos las van a hacer llegar. Va a haber una pregunta que represente, sintetice a todas hacia el final de este panel, pero van a poder seguir interactuando con los expositores que se quedarán a lo largo de toda la tarde, y a los dos expositores yo les voy a estar recordando unos 5 minutos antes de que terminen sus 20 minutos, que son los minutos finales. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir saludar a los compañeros, como decía el locutor, compañeros y compañeras. La verdad es que felicito a los organizadores, no los quiero nombrar uno por uno, pero siempre es muy importante y muy interesante tener ámbitos en donde la conversación y donde el debate de ideas y las distintas posturas puedan fortalecerse, puedan profundizarse y puedan reflexionar acerca de los problemas de la Argentina. Así que felicito y cómo, no solo cómo está pensado, sino desde dónde, desde qué lugar se está diseñando este tipo de debates. Muchas veces son debates exclusivos para ámbitos empresariales, son debates exclusivos para determinados encuentros académicos y demás. Yo celebro que las organizaciones sindicales, que los trabajadores, que los dirigentes sindicales se den el tiempo para justamente debatir temas que en una Argentina que evidentemente nos duele. A fines de año, o el año pasado, Martín Rapetti me regala el libro de Juan Carlos Torres, ¿no? Empiezo a leer el libro de Juan Carlos Torres y a inicio de la democracia, Alfonsín, en el año 84, le pide un memo al equipo que no estaba en el Ministerio de Economía, estaba Zurrubel al frente, sobre los temas que eran de fondo en la Argentina para dar un discurso en la provincia de Córdoba. Y empezás a ver esos temas, 15 puntos le arman. Venía de una dictadura, se recupera la democracia, un momento de mucha euforia en la Argentina por la recuperación de la democracia. Y en ese momento le hacen un tips de los grandes, como la herencia. Y decía, 400% de inflación, 10 puntos de déficit fiscal, dificultades educativas, pobreza muy fuerte, quizás, dificultades de un Estado incapaz de dar soluciones concretas a la sociedad, una deuda que se tornaba impagable, dificultades civiles y sociales muy, muy a flor de piel. Y enumeraba 15 puntos. Si hoy nosotros tenemos que actualizar esa agenda, si el presidente de la Nación o un presidente cualquiera nos dijera, bueno, tengo que hacer un discurso de 15 puntos donde estamos parados los argentinos, y la verdad que muy probablemente podríamos tomar esos 15 puntos y posiblemente los retrocesos sean aún mayores que en esa época. Con esto que quiero poner sobre la mesa, estamos frente a una crisis muy fuerte, hace 40 años que estamos involucionando en la Argentina. Y una involución que se nota y que duele mucho. Lo primero en términos de crecimiento, Martín un poco lo decía, hay una anemia de crecimiento muy grande. Desde 1960 a la fecha Argentina tuvo 18 crisis. Es el país que más tiempo, según Rapetti, es el país que más tiempo estuvo en crisis del mundo. Nos sigue la República Popular del Congo. 18 crisis. Casi más tiempo en crisis que crecimiento de la Argentina. Solo hubo 3 periodos de crecimiento fuerte, 60-74, 91-98 con la interrupción del año 95 con la crisis del tequila, 2003-2011 con la interrupción del 2009, 2003-2008 para ser más preciso. El resto de los años la Argentina tuvo como común denominador la crisis. Y si no es la crisis, es una crisis que venía.
El memo ese decía había déficit que era inmanejable en las cuentas públicas. Agarramos una serie de 1960 a la fecha, los datos, y solamente muy pocos años, del 2003 al 2008, hubo superávit financiero en la Argentina. El promedio de déficit fiscal en la Argentina del 60 a la fecha da cerca del 7 puntos del PBI. Déficit permanente, es decir, lo que le ingresa al Estado y lo que el Estado puede para prestar sus servicios, permanente déficit. Déficit que fue financiado con deuda o financiado con emisión monetaria. Las crisis de la deuda todos las conocemos. En el año 60 la deuda argentina era 1.390 millones de dólares. En el año 2019, 8% del PBI. En el año 2019 la deuda es 323.000 millones de dólares, 90% del PBI. Acumulamos deuda, acumulamos emisión monetaria y producto de esas crisis y producto de esa acumulación, lo que tenemos es una economía sumamente inflacionaria, con escalones cada vez más fuertes. En los 60, 1,7% de inflación mensual. En los 70 se llegó al 7%, en los 80 al 16%, mensual promedio de 10 años, bajó en los 90 al 0,8%, volvió a subir al 1,1% la primera década del 2000, 2,2% la segunda década del 2010 en adelante. Hoy tenemos inflación promedio mensual del 7%. Empiezo a escribir el memo, empezamos a escribir ese memo para un presidente para que le pueda explicar a los argentinos dónde estamos. Deuda, emisión monetaria, inflación, déficit y fundamentalmente falta de crecimiento. ¿Qué significa todo esto? Significa que el salario también empieza a perder. Cuando uno mira, tengo series más cortas, pero cuando uno mira lo que compraba un trabajador con el salario medio registrado en términos de asado en 1994, eran aproximadamente 240 kilos de asado. Hoy un trabajador en términos medios cobra 180 kilos de asado, o sea, con su sueldo compra. Eso viene con correlato con una caída muy fuerte de la productividad. Cuando uno mira la productividad industrial de Estados Unidos, de un trabajador estadounidense, y la productividad industrial de un trabajador argentino, hay una caída en la productividad. ¿Y eso es porque los trabajadores argentinos son malos? No, básicamente porque hay un déficit enorme en la inversión. Y ese déficit enorme en la inversión está asociado no solamente a los vaivenes en términos de crecimiento, sino que la Argentina no logra dar la previsibilidad necesaria para que justamente se capitalice y logre no solo aumentar la disponibilidad de capital en el conjunto de la economía, sino producto de los trabajadores. El concepto de productividad, después voy a profundizar sobre el concepto porque me parece es clave. ¿Por qué digo estas cosas? ¿Qué quiero desanimarme? ¿Quiero mostrar que digamos, che, la Argentina es inviable? No, estoy absolutamente convencido que la Argentina es un país, no voy a decir que está condenado al éxito porque es una frase que evidentemente fue utilizada y desgraciadamente no en buenos términos, pero es un país que tiene posibilidades, es un país que tiene los elementos para que en definitiva los argentinos vivamos mejor, porque no se trata de tener superávit fiscal para justamente que no se materialicen las condiciones de los trabajadores, de la sociedad. Justamente el objetivo final es ese, el objetivo final es que mejoren las condiciones de vida de los argentinos. Pero ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que compartir un diagnóstico, tenemos que empezar a compartir un diagnóstico. No podemos conversar si no compartimos un diagnóstico, no podemos entablar un diálogo si lo que uno ve una silla, el otro ve una cámara. Tenemos que empezar a compartir un diagnóstico. Y la Argentina vuelve a cometer sistemáticamente los mismos errores. Sistemáticamente los mismos errores. Ese diagnóstico compartido, que yo lo resumí muy sintéticamente y que podemos profundizarlo en ese memo que se le prepara a un presidente para hacer un discurso, nos tiene que advertir de que estamos en una situación de crisis. Estamos en una situación crítica que requiere un método político para resolver esa situación crítica. Cuando hablo de una situación crítica, no solamente hablo desde el punto de vista económico, hablo fundamentalmente desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico, hice una pequeña radiografía de lo que
uno visualiza como problemas de desequilibrio permanente y errores permanentes. Desde el punto de vista social, ustedes lo conocen más que nadie. Caída del salario real, caída de la productividad, 40% de pobreza, la pobreza mucho más fuerte en los niños y en los conurbanos, acá, pasando esta avenida, 60% de los chicos de menores de 18 años están debajo de la línea de pobreza. Lo decía muy bien Martín, uno crece y pone planes de asistencia o planes que tienen que ver con la distribución y no necesariamente baja la pobreza de manera significativa, con lo cual poner el énfasis en el crecimiento es poner el énfasis en una solución de un problema estructural que tiene la Argentina, que es la pobreza. Entonces hay una crisis económica que entiendo que traté de esbozar rápidamente. Hay una crisis social muy fuerte. Hay una inflación que es una herida al corazón de los laburantes y al corazón de la clase media. Una herida al corazón, directo. Hay una inflación que no nos permite justamente ordenar las cosas para poder proyectar un poquito más hacia el futuro. Una inflación que en el 2015 era del 25%, en el 2019 del 50% y hoy estamos en niveles del 100%. Va escalando. Una situación social que no solo apremia a los más humildes. Yo fui director, como bien decía el locutor, del Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario, el crédito más exitoso que tuvo, lo tuvo en el año 73. Se llamaba línea 17 de octubre. 230.000 créditos hipotecarios dio el Banco Hipotecario, en su momento Banco Hipotecario Nacional, a los trabajadores. Los trabajadores tenían la posibilidad de tener un ingreso, iban al banco y compraban su casa y la pagaban a 20, 30 años. Hay muchos jóvenes acá, pero los que peinamos canas, o por lo menos nos están saliendo las primeras canas, nos acordamos de esa casita estilo californiano. Bueno, era el plano que te daba el Banco Hipotecario, que lo había diseñado en su momento, y permítanme, Evita, en los años 50, que quería la casita estilo californiana, y bueno, todas las anécdotas al respecto, del parqué y demás. Lo que les quiero decir, que ni siquiera, nunca superamos los 70.000 créditos hipotecarios desde 1970 a la fecha. Nunca, creo que 130.000 con los SUBA en algún momento, con un esquema de indexatorio y que no ni siquiera eran para construir, eran con un diseño bastante complejo que después el Estado tuvo que hacerse cargo. Hoy un laburante no puede ir a un banco simplemente a aumentar el crédito de la tarjeta. No tiene posibilidades de sacar un crédito a 20, 30 años en el año 2020, o sea, hace 50 años atrás. La crisis social llegó a todos lados, es transversal. Entonces tenemos una crisis económica clara, una crisis social acuciante y tenemos fundamentalmente una crisis política que no permite resolver y encontrar un método para resolver la crisis social y la crisis económica como producto. Y cuando hablo de crisis política, hablo de aspectos centrales. Primero, una constitución que no se puede cumplir. ¿Qué organiza la sociedad? La Carta Magna, la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, una primera constitución, la reforma del 94, tiene la expresión de lo que nosotros queremos como sociedad. La expresión de los derechos sociales, de los derechos civiles, de los derechos económicos, de cómo se va a organizar la sociedad conforme a un modelo capitalista. Es clara la Constitución en ese sentido. La propiedad privada, las organizaciones sindicales, consagra las organizaciones sindicales, consagra el Estado y los derechos del Estado. Y tiene institutos. La Argentina está bloqueada, no puede cumplir ni siquiera los mandatos constitucionales. Hace años que no podemos nombrar al Procurador General de la Nación, está bloqueada, no tenemos capacidad de acuerdos para nombrar al jefe de los fiscales de la Argentina. La Argentina está bloqueada, pretendemos nombrar 15 jueces de la Corte y no podemos nombrar uno para construir una Corte de 5 miembros. La Argentina está bloqueada, tiene un defensor del pueblo. Hace 20 años o 18 años que no se puede nombrar en el Congreso de la Nación el defensor del pueblo. La Argentina está bloqueada, que no puede discutir de fondo los grandes temas y aparecen discusiones, y yo he sido parte de esas discusiones, como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, a las 6 de la mañana discutiendo artículos puntuales sin resolver las cuestiones de fondo en el presupuesto de la Nación. Esa crisis política
que se profundiza con la frustración de la sociedad, una sociedad que no ve soluciones, una sociedad que no ve respuestas, una sociedad que no ve un camino de desarrollo. Esa crisis política se profundiza. No es propio solo de la Argentina, digamos. Estamos mirando en el mundo cómo las reacciones políticas van en una tendencia a la radicalización. No quiero que tampoco seamos nosotros, pero lo estrictamente cierto, que la Argentina tiene una crisis política sustancial, una crisis política que no permite ni siquiera desbloquearla en lo institucional y desbloquearla en lo político para poner sobre la mesa un plan de desarrollo. ¿Es problema solo de la política? No. ¿La moda es la antipolítica? Sí, digamos, uno prende un canal de tele y es para darle a la política todo el tiempo. Digamos, hoy te diría que nuestra vocación, mi vocación, que es la política, es una vocación muy difícil de expresar. Y hay muchos que acá tienen vocación, no solo de dirigencial empresarial, como lo veo a José, o dirigencial gremial, o vocación por la política. ¿Por qué? Porque la política no ha encontrado la forma de darle soluciones a la sociedad. La sociedad las demanda más instantáneamente. Pero no solo no he encontrado, sino que aparecen las voces en donde creen que el único camino, con esto termino, el único camino es el de la no política. Quiero ser contundente en este aspecto. La única forma de resolver los problemas es con mejor política, con más y mejor política, y política con mayúsculas, políticas con los trabajadores, políticas con los empresarios, políticas con las organizaciones sociales, política con un método, el de la conversación, el de ponerse en los zapatos del otro, el de entender de que en la Argentina con 40% de pobreza las soluciones mágicas no existen, pero tampoco existen las soluciones extremas, que lo único que pueden hacer es profundizar y llevar a una situación social cada vez más crítica. A mí me preocupa que los principales dirigentes políticos en la Argentina tengan posiciones extremas sobre temas tan sensibles que tiene la Argentina, que tengan posiciones tan livianas sin profundizar simplemente porque de moda queda bien hablar de grandes ajustes, grandes reformas y grandes títulos sin tener en cuenta los problemas serios sociales que tenemos en la Argentina. Me parece que ese tipo de cosas requieren otro tipo de actitud. Entonces, crisis política, un método para resolver esa crisis política, la conversación como el primer pilar. El segundo punto es lograr acuerdos sustanciales sobre temas centrales en la Argentina. Me parece que la palabra diálogo es una palabra compleja, porque cuando vos reclamás el diálogo lo ponés al otro en evidencia que no quiere dialogar y ya arrancás mal. Ahora bien, no encuentro otra manera de construir un puente que no sea acercarse dialogando y conversando. No encuentro otra manera que no sea pudiendo profundizar sobre los problemas que tenemos en la Argentina. Entonces, para mí el método político es central. El método por el cual nosotros podamos reconstruir la Argentina y resolver la crisis que tiene la Argentina es central para poder encauzar a la Argentina en grandes acuerdos y en grandes temas. Para no aburrirlos y para terminar. Me parece que no conduce a nada señalar quiénes son los culpables, quiénes no son los culpables, porque eso es ponerse de un lado de la grieta o del otro lado de la grieta. Y para mí la grieta y sus expresiones significan decadencia. Quiero ser claro al respecto. Para mí, cuando los lados de la grieta triunfan en lo discursivo, en el relato, en las ideas, en los canales de televisión, en las redes sociales, lo único que hacen es bloquear a la Argentina y entramos en un agujero negro que no podemos avanzar. Entonces, para mí los lados de la grieta significan decadencia. Segundo, resolver el método político va a requerir una profunda participación de todos los aspectos de la sociedad. Los sindicalistas, los trabajadores, los gremios empresariales, los empresarios, la política. No alcanza solo con tener los votos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hoy la política es mucho más compleja. Tercero, soy muy optimista con respecto a la Argentina. Ayer estuve en Vaca Muerta, antes de ayer estuve en Vaca Muerta. Había estado hace 4 o 5 años atrás. Hoy está produciendo casi la mitad de los hidrocarburos en la Argentina, un poco más de gas, casi la mitad del petróleo.
La tendencia es a que sea el gran productor de hidrocarburos de la Argentina. Hay una oportunidad enorme, es una realidad y hay una oportunidad enorme para resolver ese tema. La economía del conocimiento, ustedes la conocen más. La economía del conocimiento, los argentinos tenemos una oportunidad de competir en el mundo por el talento que tenemos. Es preocupante lo que vimos en materia de educación secundaria, pero aún así los argentinos tenemos una oportunidad para destacarnos en el mundo. Tenemos que recomponer el vínculo con el agro. Y esto lo digo desde un cartel que tengo así de grande de peronista, si me permiten. El peronismo no puede estar peleado con el sector más productivo y más dinámico de la Argentina, que es el agro. Tenemos que recomponer el vínculo porque necesitamos más dólares, necesitamos producir más, y el agro es una fuente genuina de generación de divisas centrales para estabilizar la economía argentina. Y ese es el último punto. Hay algunos otros sectores que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con sectores que le pueden dar un perfil exportador a la Argentina. Les doy un dato. La Argentina exporta más o menos $2.000 por habitante. Países similares a la Argentina en términos de territorio, en términos de países nuevos, constituidos en el Nuevo Mundo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, exportan entre $12.000 y $14.000 por año por habitante. 6 veces más. Tienen 7, 8 veces más de producto per cápita. Entonces, para terminar, crisis económica, crisis social, la política como la herramienta para transformar, el método político de la conversación, el diálogo para construir puentes y resolver los problemas de la Argentina, una mirada pensando en que los extremos no solucionan nada, y finalmente la necesidad de encontrar soluciones a temas concretos como tienen que ver la inflación. Y con esto termino. Los países de la región resolvieron la inflación. El mundo resolvió la inflación. Los planes de estabilización sirven para bajar la inflación. Si bajás la inflación, los países crecen. Está estudiado. ¿Es difícil? ¿Es complejo? ¿Requiere de esfuerzo? Sí. Pero peor es tener todos los años 100 puntos de inflación y subsumir en la pobreza a millones de argentinos y que nos volvamos a encontrar dentro de unos años acá y digamos tenemos un nuevo piso inflacionario. Tiene que ser la prioridad número 1 de la Argentina para poder sentar las bases para que la Argentina se desarrolle y los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores de la economía popular, aquellos que todavía no entraron ni a la economía popular ni a los sectores formales, tengan la oportunidad y la dignidad de vivir un poco mejor, que es el sentido final de la política. Si no, ni el superávit fiscal ni las exportaciones no tienen sentido si nosotros no logramos que los argentinos puedan vivir mejor. Muchas gracias. Muy bueno. Solo Bien. se pasó 1 minuto. Me voy a parar para no ser menos, Adelante. pero la verdad es que después de la excelente presentación de Diego, realmente no sé qué podré decir. Pero bueno, el desafío fue aceptado. En el bolsillo. Ahí va. Yo creo que él tocó casi todos los temas que nos pueden interesar a todos. Pero bueno, yo quiero entonces darle a ese mismo discurso una mirada un poco diferente, tal vez basado en mis años, que es el optimismo histórico. La Argentina tuvo 2 grandes periodos históricos de crecimiento extraordinario. Lo más común es decir que la generación del 80, 1866, 1930, la inmigración masiva, la incorporación del territorio, las inversiones en infraestructura, la asociación al Imperio Británico, generaron una ola de crecimiento que es indiscutible. Lo que no se dice habitualmente, que eso ocurrió no solamente porque las circunstancias así lo beneficiaban, sino también porque había un país pensado. Había una clase intelectual que había elaborado y escrito sobre cuál era el destino peraltado de ese país. Y Alpedindongui, uno de los grandes historiadores de la Argentina, así lo dice: el éxito de la Argentina es, antes que nada, haber sido un país pensado. Pero el segundo periodo de extraordinario crecimiento de la Argentina, que normalmente no se valoriza, es el que comienza justamente como consecuencia de la crisis del 30,
que es el periodo de la industrialización que va de 1930 hasta 1974. Ese periodo del crecimiento del PIB per cápita, estadísticamente, es mucho más alto que el de la generación del 80. O sea, del 30 al 74, en su PIB por habitante, la Argentina creció más que en el periodo de la generación del 80. Por supuesto, esto lo digo porque para todos ustedes en general será una novedad, porque lo que está establecido como una verdad histórica es que aquel otro periodo fue el de mayor crecimiento. Este segundo periodo, al igual que el otro, también fue un periodo donde hubo un pensamiento vigoroso, intelectuales muy poderosos, que pensaron la Argentina hacia adelante, que la escribieron, la diagnosticaron, e inclusive arrastraron a dos etapas bien marcadas, la pura industrialización, más el estado de bienestar que viene a partir del peronismo en la Argentina y se continúa hasta 1974. Quiero recordarle a los que son peronistas que en el año 72, cuando Perón está de regreso, le preguntan los periodistas por qué no ha mencionado el peronismo. Mencionó los conservadores, los socialistas, los demócratas cristianos. Al peronismo no lo mencionó. Y entonces Perón sabiamente le dice, no, es que peronistas son todos. Lo que quiso decir Perón en ese momento, según su interpreto, fue que efectivamente la consigna central de su movimiento, que respondía a un pensamiento previo de conservadores, nacionalistas católicos, el equipo de Forja, había concluido en la necesidad de tener un proceso de crecimiento del mercado interno, de incorporación de clases sociales, mediante el proceso de industrialización y la estrella del pleno empleo como gobierno de la política económica. Y tuvo éxito, un éxito notable. No solamente el periodo propiamente de Perón, sino los que le sucedieron, que hay gobiernos de todos los colores. La prueba terminante de ello es que, como bien dice Martín Rapetti, que habló esta mañana en un cálculo que hizo hace mucho tiempo, el PIB per cápita de 1974 resultó igual al del 2020. No es que sea muy vigoroso el de 2020, sino que justamente aquellos años la Argentina era un país vigoroso, más allá de las crisis políticas que lo envolvían. La economía crecía a pesar de la inflación que existía, no era esta por cierto, y de la crisis política. ¿Por qué? Porque había un modelo compartido en el conjunto de la sociedad sobre estas tres cuestiones. Pleno empleo como norte de la política económica, industrialización en ese momento como el recurso necesario para generar empleo y políticas económicas ordenadas para lograr eso. Hasta esos años la Argentina siempre tuvo, básicamente como todos ustedes recordarán, un grupo pensante en el aparato del Estado, que era en su momento se llamó Consejo Nacional de Desarrollo, antes se llamaron Planes Quinquenales, que consistía en una inteligencia sistémica, multidimensional, que pensaba en la Argentina con proyectos. Y eso bajaba a concretarse en materia de políticas, que venía acompañada de leyes de promoción y un sistema de financiamiento de largo plazo para que las inversiones del capital pudieran concretarse. Desde el 75 la Argentina es el único país del mundo desarrollado, único, no hay ningún otro, que carezca de leyes de promoción de la inversión, zanahorias para el capital, que carezca de un sistema de financiamiento a largo plazo tipo Banco de Desarrollo y que por supuesto carezca de lo central, un programa de pensamiento. Digo esto porque justamente me parece que en función del título al que nos invitaron a hablar que dice Política, una agenda para el desarrollo, una agenda para el desarrollo requiere de ciertos requisitos, yo acabo de enunciarlos. La palabra agenda quiere decir, su significado etimológico, quiere decir lo que hay que hacer. Pero además tiene una raíz etimológica que tiene que ver con conducción. Quiere decir en realidad, una agenda es conducir lo que hay que hacer para, y en este caso para el desarrollo. Bueno, justamente lo que yo quiero marcar son algunos puntos de lo que necesariamente tenemos que tener para tener una agenda correcta. En primer lugar, dije pensamiento intelectual, la idea de qué Argentina queremos. No hay una Argentina pensada. Yo lo he repetido muchas veces, pero llevo años tratando de encontrar en los ensayos de escritores argentinos, CONICET, intelectuales de distintas universidades, alguna obra sobre el futuro.
Yo les puedo garantizar, en años de investigación bibliográfica, jamás encontré ninguna obra argentina que hable sobre el futuro, ni el futuro demográfico, ni el futuro hídrico, ni el futuro climático, donde quieran. El futuro es no pensado. La Argentina tiene un abismo de futuro y un poderoso entretenimiento con el pasado, particularmente con la década del 70. Es notable la cantidad de obras de pensamiento que financia el CONICET acerca del pasado de los 70, y cero en materia de futuro. Es decir, algo nos está pasando en términos de futuro para no tenerlo, porque obviamente, coincido con Diego, estamos llenos de posibilidades que no exploramos. Esa incapacidad está radicada nada más ni nada menos que en la cabeza, que es el Estado. El Estado no tiene ningún organismo de planeamiento de largo plazo, hace años. Si no sería inexplicable, hablábamos con uno de ustedes hoy, que la Argentina haya decidido suprimir el ferrocarril. El elemento más moderno, más económico, más ecológico, más eficiente de transporte de carga en la Argentina fue eliminado habiendo sido uno de los más grandes del planeta. Un tipo dijo, ramal que para, ramal que cierra, se terminó y no se levantó una sola voz, ni intelectual, ni política, ni sindical, nada. Desapareció el tren y pasamos a depender del camión, que es el sistema más caro, más costoso, más riesgoso y más antiecológico de todos los imaginables en materia de transporte. Nada más ni nada menos que la logística quedó en manos de un capricho de un país que no se piensa. Eso denuncia que tenemos en la agenda un primer problema, no necesariamente en ese orden, pero un problema gravísimo, que es el estado del Estado. El estado del Estado que permitió terminar con un sistema de logística y de transporte, que lo tenemos que reconstruir, es una prioridad. No puede no ser una prioridad tener un sistema de transporte en serio, ferroviario, hídrico, el que quieran, pero la Argentina no tiene un sistema de transporte pensado. Y digo, esto tiene que ver con el estado del Estado, porque decía Diego, hoy hablando de Vaca Muerta, este Estado no pudo poner un caño para sacar la riqueza más grande de la Argentina del presente. Y no hablo a precios de guerra, a precios de paz. El día que se termine el caño, la Argentina podría exportar 50.000 millones de dólares por año, si hablamos a precios de paz, no a los precios actuales. No hicimos el caño, 9 años. 9 años tardamos para decidir hacer un caño. Es una cosa increíble, pero no es lo único. Se acaban de enterar hoy. Cada 10 años hace un censo. La Argentina perdió los datos del censo. El INDEC no tiene los datos. Y el director del INDEC es el negociador de los créditos con China, o lo acompaña el presidente para visitar al fondo, lo cual habla de una increíble confusión de parte de quien decide. El Estado está enfermo. Fracasa en educación, en salud, en seguridad, mientras crece la educación, la seguridad y la salud privadas, porque el Estado no lo brinda. Eso hay que pensarlo de vuelta. Se habla en términos de los privilegios de la política. Yo no sé si son los privilegios de la política. Es la inutilidad del Estado pensante. No está. Bueno, no está básicamente porque no tiene el cerebro, no tiene un grupo pensante de las decisiones y de las consecuencias de las decisiones. La Argentina necesita un ministerio de las consecuencias, porque son consecuencias graves no tener un caño, son consecuencias graves no tener un censo y son consecuencias graves no tener un tren, para no decir todas las demás. Un Estado ausente. Siguiendo el tema para mí de la agenda, hoy habló Martí muy bien, la pobreza como punto central, pero yo quiero hacer una pequeña aclaración. La pobreza es un problema muy difícil de resolver en términos de esperar que derive del crecimiento económico. Hay que hacerlo, sin ninguna duda, y coincido en que es la prioridad. Pero hay una prioridad previa, que no depende del crecimiento de la economía, y es la pobreza infantil. En la Argentina el 60% de los niños son pobres, y todos los fracasos del sistema de la educación no tienen que ver solo con la calidad de la prestación, tienen que ver con la calidad vital de quien la recibe. Un país con el 60% de los niños en la pobreza no puede tener registros promedios sanos de educación, porque no tiene niños sanos en el sentido integral del desarrollo personal. Entonces, como dicen los jesuitas, el problema de la pobreza hay que dividirlo en 3. Obviamente, una cosa es la pobreza de los padres, difícil de resolver, posible en el tiempo.
pero inmediato y urgente es la pobreza de los niños. La Argentina no tiene futuro alguno con esa hipoteca gigantesca del 60% de los niños en la pobreza, que con una proyección demográfica, que les voy a decir muy científica, habla de su enormidad. Una chica de la villa, a los 30 años es abuela. Una chica de clase media, a los 30 años no tuvo un hijo. Hagan la proyección. Hagan la proyección. La Argentina tiene una encrucijada brutal. No se puede detener a esperar crecer para resolver ese problema. Y hay países que lo resolvieron. Países que uno puede citar, siempre críticamente, por su régimen político, pero todos sabemos que Cuba resolvió el problema de la educación infantil. Es el país que tiene mejor escuela primaria en América Latina. Y lo hizo con un método que los invito a que ustedes lo vean, porque es aplicable. Y obliga a poner la mayor cantidad de recursos posibles para eso. Para mí eso es la prioridad número uno. No hay ninguna otra prioridad. Para mí. Coincido con Martín, digo, acoto, vamos acá, que no depende de la economía ni de los mercados. Es una decisión pública, colectiva, a llevarla a cabo. La tercera cuestión es que la Argentina, para ser nación, no puede seguir siendo Belindia. Bélgica y la India, todos juntos. No solo entre Buenos Aires y el resto. No, no solo eso. Es también entre las ciudades capitales de las provincias y el interior de las provincias, y los pueblitos de las provincias. Hay una diferencia de ingresos per cápita descomunal. Eso no es una nación. Pero además de no ser una nación, que es una cuestión moral, traba todo el proceso de desarrollo de la economía. Tenemos que tener una política específica de reequilibramiento territorial. Eso es indiscutible. Ahora bien, eso viene unido a una segunda prioridad. Si tenemos un organismo de pensamiento central, de gobierno, que tiene políticas, que tiene los instrumentos que acabo de citar, podemos pensar en términos de lo que hoy es la modernidad de la política económica en el mundo, que lo fue antes, pero lo es ahora más que nunca. Francia y la Comunidad Europea son un ejemplo de eso. Son los pueblos de desarrollo y los canales de pueblos de desarrollo. La Argentina necesita montar 10, 15, 20 proyectos, megaproyectos, no pymes, megaproyectos, que se radiquen en el interior del país. Carlos, digo una pavada. Últimos 5 minutos, Bien. Carlos, por favor. Hablo del desarrollo material porque creo que todas las demás cosas se han dicho con muchísima más claridad que la que yo puedo aportar. Pensar la Argentina, para mí, es pensar en proyectos concretos, cosas por hacer, que la Argentina puede hacer, pero que necesita instrumentos. Y básicamente necesita, como hubo hace años atrás, un paradigma conceptual convergente que lo producen no solamente los trabajadores, los empresarios, los políticos, sino sobre todo la clase intelectual. La Argentina necesita ser pensada. Y para eso, lo dijo Diego, necesita tener una actitud generosa. Todo acuerdo tiene que ver poner el corazón en circunstancias de intimidad. Sentirse que somos argentinos, que somos una nación. Yo creo que la mejor definición, la de Ortega, una nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Pareciera ser que nosotros no somos conscientes que tenemos obligadamente una vida en común, no estamos condenados al éxito, pero estamos condenados a la vida común porque estamos acá, y la única manera de poder vivir sin depresión es vivir con un proyecto sugestivo. La Argentina no lo tiene porque la política no habla de ideas, sino que habla de personas. Y como dijo Borges, que nunca lo podemos olvidar, las personas inteligentes hablan de ideas, no hablan de personas. Nuestra política no es inteligente, nada más. Bueno, panelazo, ¿no? Panelazo. Hay una pregunta para cada uno que sintetiza el espíritu de la mayoría de las preguntas que han recibido. El resto se las vamos a hacer llegar. Y las preguntas están a la altura del panelazo. Son picantes. Diego, desde tu punto de vista, ¿cómo hace entonces la política para seguir siendo una herramienta de transformación de la realidad
Si la enorme mayoría de la gente no le cree nada, ni a la política ni en los políticos, y mucho menos las generaciones jóvenes. Recién Carlos decía que tenemos que tener una casa común, algo común por la cual pelear, por lo cual vibrar, por lo cual sentir que la Argentina, me levanto a la mañana y ¿por qué peleo? ¿Por qué vibro? ¿Por qué tengo ganas de dar la batalla, ¿no? La crisis que vive la política va a requerir de liderazgos totalmente distintos. Yo creo que estamos en una etapa muy, muy complicada de la política y no solo va a requerir de liderazgos distintos, sino va a requerir de que sane heridas, de que reconcilie a los argentinos. Reconciliar a los argentinos es central para poder conversar y poder proyectar y armar esa casa común y armar ese proyecto colectivo y armar esa idea por las cuales uno se levanta a la mañana y da la pelea. Yo no encuentro un camino distinto al que no sea la política para transformar la realidad. Yo no encuentro un método que no sea profundamente democrático y participativo para cambiar la realidad. Yo no encuentro un mecanismo que no sea a partir de la disuasión y el convencimiento del otro para poder cambiar lo que nos duele, lo que nos aflige, lo que nos preocupa. Me parece clave el concepto 60% de los chicos pobres. Es una urgencia, es prioritario, es urgente, importante, prioritario, porque si no la tendencia nos vamos a encontrar con 60% de la población en esas condiciones. Entonces, no es creer en los políticos, no es creer en las personas, es creer en un método que pueda resolver los conflictos de la Argentina. ¿Qué ha hecho la política? ¿Qué hemos hecho? Hago autocrítica. Pusimos un vidrio polarizado, no damos el ejemplo, nos aislamos de la sociedad, la brecha cada vez es más grande, hablamos de los problemas de los políticos y no de los problemas de la gente. Años de frustración, si desde el 2011 a la fecha no se crece, no mejoran las condiciones, la gente no puede acceder a una casa. Año 2020, 2022. Si no podemos planificar tener ferrocarriles, si nos cuesta planificar tener una organización en términos de competitividad para llevar la arena a Vaca Muerta o el trigo o el maíz o la soja a los puertos chinos o europeos. Si en el año 2022 no tenemos la capacidad de poder interpretar de que cuando uno va en un auto, el del Rappi es un laburante con sus maneras, con sus formas. Entonces, yo creo que estamos en una etapa en donde la política va a tener que reconciliarse con la sociedad, pero fundamentalmente se va a tener que poner los pantalones largos para reconciliar y sanar las heridas que tiene una sociedad, que son muy duras, que son muy profundas y que requieren decididamente tener una mirada, como decía Carlos, una mirada más de largo plazo, más dirigencial y no tan mundana. Ahora bien, no encuentro otra manera. Entonces yo los invito a los jóvenes, porque parecía que la pregunta estaba dirigida a un joven, a que participen, a que en el debate, a que no cometamos los mismos errores. Y esto, si me permiten, como peronista, a que demos el debate también en los ámbitos partidarios que tenemos que dar los debates, no solamente, como bien lo decía Carlos, a todos los argentinos, sino también al peronismo sacudirlo y empezar a dar debates de cosas que parece que no se pueden hablar, que lo único elemento que subsiste en la lógica es un esquema de lealtad, no un esquema decididamente de pensar las cosas con un sentido crítico. A mí me duele lo que pasa, y lo que pasa requiere de mucho debate, requiere de mucha vocación transformadora, requiere de mucha fortaleza política y requiere de una profunda vocación democrática, porque la única manera, vuelvo a repetir, de resolver esto es con participación y con más y mejor política. No encuentro otra manera.
inspiraste otra pregunta. ¿Yo? Sí. Ahí va, ¿eh? ¿Cómo se hace para sostener un régimen previsional donde cada vez hay menos aportantes y cada vez hay más jubilados, y sostener al mismo tiempo la asistencia que se necesitaría para incorporar ese 60% de los pibes pobres? Prioridades, ¿no? Sí, Pareciera ser una cuando hice la pregunta. exposición, dije, me preocupa las posiciones radicales. Porque muy livianamente se habla de grandes reformas jubilatorias, de grandes... Cuando yo dejé el ANSES, la jubilación mínima, que no era buena, era baja, equivalía a 60 kilos de asado. Hoy equivale a 33 kilos de asado. Un jubilado agarra su jubilación mínima, va a la carnicería y recibe 33 kilos de asado. 50%, casi 50% menos en un periodo de 7, 8 años. Por eso hay que ser muy prudente y cuidadoso cuando se plantean reformas que tienen una sensibilidad social muy grande. Eso es un primer punto que quiero plantear. Yo escucho, uno prende algunos programas de tele, algunos espacios, como dice Carlos, que son los espacios de reflexión, y muy livianamente se dicen cosas que evidentemente están fuera de la sensibilidad, fuera de ponerse en el zapato del otro. El sistema previsional argentino, con la relación trabajadores-jubilados que tiene, es insostenible. Es insostenible hace 7 años atrás, es insostenible desde hace muchos años. Argentina tiene una tradición, cuando yo dije se respeta, acá la Argentina tiene una base fundamental, que es la Constitución Nacional y las leyes, tiene una tradición en donde el sistema es público de reparto, es decir, la generación joven sostiene a nuestros abuelos. Esa es la tradición argentina. Y las tradiciones son más importantes que las circunstancias, que las coyunturas. Las tradiciones, la cultura son más importantes. Esto requiere decididamente que nosotros pensemos de qué manera, y nos volvemos al primer panel de esta mañana, de qué manera podemos incorporar esos 2/3 que hoy no están incorporados al sistema previsional. De qué forma nosotros podemos, aquel que trabaja, porque no conozco a nadie que viva sin trabajar, sí hay un problema con los planes sociales, sí hay un problema de desincentivo y cultura del trabajo que evidentemente tenemos que abordar, pero yo no quiero ser el soberbio que cree que apretando un botón, bajando los planes sociales, la gente va a ir corriendo a trabajar y que las cosas se solucionan fácilmente. Quienes hemos tenido responsabilidades sabemos la complejidad de las situaciones. Sí, la Argentina requiere seriamente pensar cómo amplía la base de trabajo formal en la Argentina. Y eso es una tarea que nos compete a todos nosotros. Desde el año 2011 a la fecha, la creación de puestos de trabajo formal en la Argentina fue de 1.600 por año, en neto. No hemos generado trabajo en blanco con protección social de forma genuina. Tenemos un serio problema, por eso yo hablé de productividad. No hay ni fórmula de movilidad jubilatoria, ni moratoria, ni transferencias, ni impuestos que solucione una ecuación básica. Jóvenes trabajando y aportando al sistema, jubilados con protección social. Nosotros tenemos que encontrar un equilibrio y en ese sentido, primero, estabilizar la economía, sentar las bases a una agenda de desarrollo. No creo en las soluciones de mercado, el mercado no resuelve de por sí las cosas. Es necesaria la intervención inteligente de un Estado capaz de dar la señal y el rumbo y generar trabajo. La base central de esto es poner el centro en cuál es el objetivo principal. Si el objetivo principal no está en darle mejores condiciones al 60% de los chicos humildes, es decir, un buen servicio de salud, un buen servicio educativo que los permita y capacidad de ingreso que los permita saltar esa trampa de la pobreza, nosotros no vamos a tener el objetivo claro de la política. Algunos confunden los fines con los objetivos. El déficit fiscal, hemos tenido leyes de déficit fiscal cero y no han resuelto la pobreza. Es un instrumento que permite estabilizar la economía, es un instrumento que permite lograr otros objetivos. Entonces, para terminar,
Si no generamos trabajo en blanco, va a ser imposible sostener el sistema provisional argentino. Carlos, es una pero picante también. Bueno. Para usted, ¿es posible pensar en formular y llevar adelante un proyecto de desarrollo estratégico que tenga futuro del país con un consenso mayoritario, con este marco de grieta y división política en la Argentina? ¿Con ese marco de? Con este marco de grieta y división política en la Argentina. Bueno, yo soy un convencido que hacer política es conversar acerca de las ideas claras de lo que hay que hacer desde el Estado para construir una nación. Es una definición de Ortega, no es mía. Pero justamente el orden de los factores es lo que altera el producto. El problema es que en la Argentina no hay ideas. Entonces es muy difícil establecer un diálogo y una conversación, porque no se puede conversar solo sobre las culpas. Es una ecuación imposible. Uno solo puede conversar entre gente inteligente sobre ideas, sobre proyectos, puestos sobre la mesa. Por ejemplo, recién Diego acaba de mencionar el tema previsional. Todos ustedes lo deben tener olvidado. Pero cuando se privatizó el sistema previsional, que para mucha gente fue una solución o sería una solución, la Argentina, para hacer el empalme, pidió un crédito al Banco Mundial, anótelo, de 30.000 millones de dólares. Evidentemente la persona que lo pensó en lo bueno que era, pero no pensó en las consecuencias de hacerlo, es decir, no era una idea. No era una idea, era un exabrupto. Por ejemplo, ejemplos positivos. En 1905, el que fue el autor del Código de Trabajo, conservador, oligárquico, contrató un estudio, que no recuerdo ahora el apellido doble de un catalán que lo hizo, pero todos ustedes lo conocen, que fue a ver el estado de la cuestión social, in situ. Describió cómo vivía la gente. Entonces yo, respecto al sistema previsional, los costos previsionales de la Argentina, los costos de subsidio de la Argentina, creo que el Estado se debe una enorme investigación acerca de dónde va la plata. Yo le puedo decir con absoluta certeza que tengo contabilizados ejércitos de personas que tienen jubilaciones por discapacidad y gozan de excelente salud, buenos ojos, buenos dientes, buenas fuerzas y que la reciben. Conozco enorme cantidad de gente que se ha jubilado por no haber aportado, pero porque nunca trabajó. Y nunca trabajó porque tiene su mucama, su consorcio, su automóvil, su edificio. Me dicen son derechos adquiridos. Bueno, habrá que encontrar un método, pero bien lo sabe Diego, hay allí no menos de 3 millones de jubilados en la Argentina que no tendrían que serlo, ni por discapacidad, ni por no haber aportado en el trabajo que nunca hicieron. Son personas que están en perfectas condiciones. Y eso, alguien habló de los privilegios, es un fenomenal privilegio. Y le diría que es una parte constitutiva del agujero fiscal. Bueno, ahora, si el Estado, todo lo que hice antes no lo voy a revisar, el censo que hice mal no lo reviso ni lo rajo al que lo hizo mal, si el tren que rompí no lo reviso y lo dejo Estado, evidentemente es imposible. Uno no puede acumular errores en la vida. Para no acumular errores tiene que tener gente dispuesta a pensar. O sea, indagar, conversar con ideas concretas sobre las cosas. Entonces, yo le digo al que me preguntó que obviamente que es posible incluso ponerse de acuerdo, concertar. Perdónenme que tome un viejazo. En el año 73 se hizo un acuerdo social y la gente cree que hizo esa semana. Empezó 2 años antes. Empezó 2 años antes con un acuerdo político, fue la hora del pueblo, que Perón y Balbín concordaron que se terminaba la proscripción del peronismo. 15 años proscriptos, Perón y Balbín lo acordaron. Después de eso, la CGT empezó una propuesta programática que la retomaron los empresarios, que convirtieron en una nueva propuesta programática que luego con los partidos durante 2 años conversamos. 2 años, hasta llegamos a un programa común, que fue el programa del 73, que se llamó el Pacto Social.
Y que, por supuesto, como se ha olvidado, y yo honestamente es una herida que tengo adentro, los montoneros en nombre del socialismo lo mataron a Rucci porque no querían el pacto social. Así de fácil. Un Estado con 4% de pobreza, un coeficiente de Gini de Dinamarca y una tasa de crecimiento que, como dice Rapiti, todavía en el 2020 no habíamos llegado. Más claro, echarle agua. Panelazo. Entonces, otra pregunta. Los dos han disparado a medida que fueron contestando o a lo largo de sus exposiciones, realmente un crecimiento de la cantidad de preguntas que se vieron hasta ahora. Es un mérito de ustedes. Entonces, le pregunto, Carlos, otra más para usted. Si no hay nada escrito sobre el futuro. ¿Perdón? Si no hay nada escrito sobre el futuro en la Argentina, o es muy difícil encontrar pensadores, como usted dijo, que imaginen el futuro. Y tampoco hay ideas, ¿no? Se debaten las personas, pero no debaten sobre ideas. ¿Por qué piensa usted que habría margen para pensar en una revolución educativa en la Argentina? Bueno, a ver, yo digo que no hay ideas, lo cual no quiere decir que no haya destellos de ideas. Hoy Martín Rapetti habló de ideas, Diego Bocio habló de ideas, y yo creo que son importantes para ponerlas en una licuadora y tratar de extraer de eso lo que podemos sacar en claro. La palabra revolución, yo personalmente es una palabra que a mí me revuelve el alma, pero sí creo que la Argentina necesita, obviamente, tomar en serio el tema de la educación. Yo escuché muchas cosas hablar aquí sobre el tema laborales. Le cuento cosas concretas de empresas grandes que cuando tratan de tomar gente, de cada 100 chicos que ingresan, se encuentran con el enorme problema que prácticamente el 80% no está en condiciones físicas ni intelectuales de entrar al ingreso de trabajo, porque han perdido la cultura del orden cotidiano, a consecuencia de estar postergados en la pobreza, olvidados y sostenidos en esa vida. La Argentina es el único país del mundo que se dice capitalista que no tiene un régimen salarial, porque hay más gente que vive fuera de un régimen salarial que dentro de un régimen salarial. Yo les recuerdo, ustedes son jóvenes, pero cuando se criticaba el comunismo soviético, decía que era un sistema capitalista, porque había un régimen salarial y el Estado era el capitalista. La esencia del capitalismo es el sistema salarial, no el cuentapropismo. ¿Está claro? Bueno, la Argentina, como bien dijo él, perdió ese sistema. ¿Pero por qué lo perdió? Porque perdió la estrategia que la inversión produce el trabajo. La inversión produce el ahorro. Y en el mundo hay 3 maneras de ejercer el poder: la zanahoria, el garrote y el abrazo. El capital, el único lenguaje que entiende es la zanahoria. Le explico. ¿Usted sabe cuánto puso este año Estados Unidos en el estado de Alabama para una fábrica de automóvil Hyundai por puesto de trabajo creado? $200.000. Por puesto de trabajo, Estados Unidos. ¿Usted cuánto cree que tiene Alemania? Se habla de la desindustrialización. Alemania pasó del 13.5 del PBI de la industria en el año 1995 al año 2021, 21%. El 80% de las exportaciones europeas son de industria. No es verdad que la industria desapareció, que todo es .com, que todo es inteligencia. No. El señor del Mercado Libre manda cosas de la industria. La industria sustituye servicios. Antes el médico le ponía la oreja en la espalda y ahora se lo dice un aparato que se fabrica. Es elemental. Entonces, este alegato antiindustrial que está de moda en la Argentina, usted sabe que la Argentina se habla con horror de la industrialización sustitutiva de importaciones, ¿no es cierto? Con horror. ¿Sabe que exportaba la Argentina en el año 72? 10.000 motores, 128 fabricados en Fiat Europa. Éramos el tercer país en exportaciones de calidad de zapatos a Estados Unidos. Y no le sigo la lista porque... Y teníamos la industria automotriz más grande de América del Sur. Eso se destruyó. ¿Sabe con qué ideología? La industria no es para nosotros. Y en la sequía nos está enseñando que es muy difícil no tener algo que sea invulnerable al clima. Entonces, las ideas están, simplemente que hay que sacar una caja y ponerlas a aflorar de nuevo. Y que los jóvenes se olviden de la moda. La moda es incómoda. La moda incomoda, ¿no?
Eso dicen las mujeres. La moda incomoda. Bueno, la moda intelectual incomoda mucho más. Hace falta volver a los clásicos. Leer a Schumpeter, leer a Galbraith, leer a Adam Smith. Los clásicos. Ahí está casi todo. Esa es la verdad. Eso es lo que yo creo. ¿Por qué? Fíjese usted qué paradoja. Nuestros jóvenes más brillantes han estudiado en universidades americanas donde les enseñan lo que es la economía. Lo aprendieron muy bien, pero no salieron a ver qué pasaba en Estados Unidos en materia de protección al comercio, promoción del comercio, incentivos a la inversión. Lo mismo que en Europa. Le dicen que lo único que importa es ordenar la macro, pero los países en serio, además de ordenar la macro, se preocupan por crecer. Biden acaba de decir, yo quiero que las cosas vuelvan a decir Made in Ohio. Biden, Estados Unidos. Macron sacó renovar Francia 2030 con una promoción de todas las industrias que dejó de hacer Francia. Eso es así. Acá ese debate no está. Entonces las ideas están afuera, pero en otra parte. No están en las universidades, están en la realidad. No viajar a la realidad es un defecto intelectual, pero es para la novela, para la fantasía, no para las ciencias sociales. Gracias. Bueno, les agradecemos muchísimo a los dos, les agradecemos muchísimo también a ustedes por acompañarnos y seguimos con otras mesas que van a continuar a lo largo de la tarde debatiendo los desafíos futuros. Gracias.